Ok, abran su Biblia por favor a Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a seguir con nuestro estudio esta tarde. Señor, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver en ella las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Que tu siervo, Dios, mengüe, desaparezca, que mis pensamientos, lo que yo creo, se haga a un lado y que la verdad de tu palabra brille a través de lo que vamos a hablar a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Samuel capítulo 8. Entonces, la semana pasada estuvimos en los primeros 5 versículos. Y la semana pasada dejamos a los ancianos de Israel yendo con Samuel, que es el último juez de Israel. De aquí vamos a pasar al tiempo de la monarquía, que es cuando los israelitas van a tener reyes. ¿Sí? Y están pidiéndole precisamente a Samuel que les escogiera alguien que gobernara sobre ellos como rey. Algo curioso, porque hasta aquí el rey, o el que había sido rey de Israel, o el único reconocido como rey de Israel, era ¿quién? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Él era su rey, lo habían reconocido como rey. De hecho, en el libro de Jueces, si ustedes ¿se acuerdan de Gedeón? ¿Cuántos se acuerdan de que estudiamos acerca de Gedeón? Gedeón, después de que tuvo su victoria sobre los enemigos de Israel, se le ofreció que fuera rey de Israel. Le dijeron, porque había tenido tan gran victoria, le dijeron, ¿sabes qué? Queremos que tú seas nuestro rey. ¿Y se acuerdan lo que les dijo Gedeón cuando le ofrecieron la monarquía, le ofrecieron ser rey de Israel? Dijo, no, ni yo ni nadie de mi familia va a gobernar sobre ustedes. El que va a gobernar sobre ustedes va a ser Jehová, va a ser Dios. Entonces los jueces nunca buscaron ser reyes. Y de hecho Dios, como vamos a ver ahorita, no quería que los israelitas tuvieran rey todavía. Entonces los ancianos van a pedirle a Samuel que él escogiera a alguien que pudiera gobernar sobre ellos como rey. Recordamos las razones por las que se lo pidieron. Samuel ya estaba viejo, se nos dice. Se nos dice también que sus hijos, a quienes él había puesto como jueces en Israel, no estaban siguiendo el ejemplo de su padre, estaban empezando a recibir sobornos, estaban corrompiendo la impartición de la justicia, entonces no estaban siendo jueces fieles, estaban siendo todo lo contrario de lo que era Samuel. Y el pueblo de Israel y los ancianos de Israel dijeron, si estos camaradas van a ser los que van a juzgar entre todos, entonces no vamos a tener un juicio justo, nadie va a poder obtener un juicio justo. Nadie va a poder ir con el juez o con uno de estos jueces, pedir justicia y se le va a hacer justicia, porque si la persona con la que estamos pidiendo justicia les da dinero, les da mordida, como acostumbramos decir nosotros en nuestro país, ¿verdad? Entonces no vamos a obtener justicia, los va a dejar irse, los va a dejar libres, no los va a castigar como debería de castigarlos. Entonces esas son dos razones por las que el pueblo o los ancianos de Israel están pidiendo que escoja un rey. Ahora, lo que los ancianos debieron haber pedido de hecho a Samuel era que debía él pedir dirección a Dios acerca de a quién poner como sucesor de su tiempo como juez, porque sus hijos estaban haciendo lo que estaban haciendo. Eso era lo que los judíos, eso era lo que los ancianos de Israel deberían haber hecho, pero no fue lo que hicieron. Se aceleraron. Y como dice mi papá, se alebrestaron. ¿Sí? Se fueron demasiado lejos. Si no le pidieron a Samuel, pídele a Dios que te guíe, que te dirija y que Él te diga a quién o cómo debemos de hacerle cuando tú te mueras. Simplemente quisieron imponer su voluntad. Y le dijeron a Samuel que querían que Él les escogiera a alguien para que los gobernara como rey. ¿Sí? Entonces, estaban aquí ellos pidiendo, y quiero que se den cuenta de lo que estaban pidiéndole a Samuel, porque hasta ahorita Samuel no podía mandarlos a hacer, ok, vamos a ir a la guerra aquí, vamos a ir a la guerra allá, quiero que empiecen a pagar cierto porcentaje de impuestos para poder mantener la tesorería del país o para poder mantener el ejército. Todo era voluntario, ¿sí? Todo era voluntario. Si había luchas contra vecinos, contra naciones vecinas, contra enemigos, todo el pueblo se juntaba y mandaba de cada tribu cierta cantidad de tropas y se juntaban para ir en contra del enemigo y pedían a Dios que los guiara y pedían a Dios que fuera con ellos y pedían a Dios que Él fuera el que los liberara. Pero Dios usaba a un caudillo o a un juez para ser el líder. Pero ahora ellos están pidiendo un rey. Están pidiendo a Samuel que les escogiera un rey. Y luego noten que le dijeron, como lo tienen todas las naciones.
como lo tienen todas las demás naciones a nuestro alrededor. Ellos se habían visto a sus alrededores cómo se gobernaban las naciones que estaban a su alrededor. Y ellos dijeron, mira, nosotros tenemos a Samuel como juez, pero sus hijos no están así muy bien que digamos para seguir con lo que él está haciendo. Pero miren, todas las demás naciones tienen reyes. Todos tienen un líder que los liderea y que los dirige y que los manda y que los guía. Entonces iban a pasar, que estaban queriendo pasar de un modo de gobernarse, por así decirlo, muy libre, ¿no creen? Había guerra contra alguien. Ok, tribus de Israel, todos manden cierta cantidad de hombres y vamos a ir a luchar contra ellos. Se iban todos los que fueran voluntarios, ¿verdad? Y se iban. Ganaban la batalla, volvían y trabajaban sus tierras y se quedaban tranquilos hasta la próxima vez. Pero ahora quieren que alguien, un hombre, quieren que alguien los mande. Quieren que alguien los dirija. Quieren que alguien los guíe. Y a mí se me hace raro esto, porque esto va muy contra la naturaleza humana, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y con quién lo tenemos que hacer. Es muy difícil para el ser humano someterse de esa manera, pero aquí ellos están pidiendo este tipo de gobierno. Ahora, el primer problema, ¿sí?, que tenían es que querían ser como las demás naciones. Querían ser igual que las demás naciones. Y quizás habían visto, de alguna manera, se imaginaron que si fueran como las demás naciones, sus problemas acabarían. Si tan solo fuéramos como esta nación que tenemos por acá en el lado oeste de Israel. Mira nomás ellos cuánto han prosperado, mira cómo son fuertes, mira su ejército, lo poderoso que es. A lo mejor si fuéramos como esa nación, no nos pasaría lo que nos pasa. Pero ellos tienen rey, nosotros tenemos rey. ¿Cómo la ven? No, pues hay que pedir rey entonces. ¿Se imaginaron entonces que si fueran más como las demás naciones, sus problemas acabarían? Y sin duda creo yo, y si vemos en la Biblia, había algunas naciones a su alrededor que eran poderosas, eran prósperas y tenían rey que las gobernaban y pensaron que si ellos pudieran ser igual que esas naciones, estarían mucho mejor que como estaban. Al estar pensando en esto que les estoy diciendo, estaba pensando en nuestro mundo hoy. ¿No es cierto? Estaba pensando en nuestro mundo hoy, porque es lo que vemos en nuestro mundo hoy, ¿verdad? Vemos gobiernos comunistas, y vemos gobiernos socialistas, y vemos gobiernos capitalistas, y vemos monarquías, ¿verdad? Y vemos todo tipo de gobierno. Y parece ser que los que están viviendo en cierto tipo de gobierno piensan que si tan solo vivieran en el otro tipo de gobierno, todos sus problemas iban a acabar. Sí, cuando estaba la Unión Soviética, todo el mundo quería derrocar a la Unión Soviética, porque si derrocaban a la Unión Soviética y seguían el sistema capitalista de Estados Unidos, la gente iba a vivir mejor. Estaban cansados de hacer colas para ir a que les dieran un trozo de carne y una barra de pan, y estaban cansados de hacer colas para ir a comprar papel del baño y que todo se acabara y nunca había lo suficiente porque no había incentivos para producir, etcétera, etcétera. Y de repente cayó la Unión Soviética, entró el capitalismo a la Unión Soviética, a los países de la Unión Soviética, y todos empezaron a quejar porque ahora había cosas, pero ahora estaban muy caras, ¿verdad? Ahora el papel de baño que antes les costaba, qué sé yo, $1, porque el gobierno lo subsidiaba todo, ahora les está costando 15 pesos. Entonces el problema ahora, ¿qué caso es que haya suficientes si no podemos comprarlo? Pero saben que todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Sí, lo vemos también, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ahorita, en donde ha sido un país capitalista desde siempre. Pero ¿qué es lo que se está empujando ahorita? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Especialmente las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que quieren hacer? Moverlo más y más hacia el socialismo, ¿verdad? Porque es más parejo, porque es más, ¿cómo se le llama? Las cosas más iguales, ¿verdad? Al rico se le quita para darle al pobre, ¿verdad? Y así el pobre tiene más o menos igual que el rico, ¿verdad? Como Robin Hood, ¿verdad? Robin Hood le robaba al rico para darle al pobre, ¿verdad? Y algunos piensan que el gobierno debe ser como Robin Hood, ¿verdad? Que le quite al rico a la fuerza para darle al pobre. Y eso se nos hace justo. Pero ¿saben qué? Robar es robar, no importa cómo se le ponga.
¿sí? Robar es robar, ¿sí? Y a nadie le gusta que le quiten lo que ha logrado con tanto trabajo para darle a alguien que no trabaja. Fueron a una universidad e hicieron una encuesta acerca de si qué preferían, capitalismo o socialismo. Y todos los estudiantes así bien iluminados, ¿verdad? Bien aventados. No, yo quiero el socialismo porque todo es más equitativo, todo se comparte con todos. Y luego les preguntan, ok, ¿te gustaría compartir tus buenas calificaciones con los que tienen malas calificaciones? Bueno, pues es que yo he trabajado muy duro para tener mis buenas calificaciones, he dejado de salir tanto como me gustaría salir para estudiar y tener buenas calificaciones. Y no se me haría justo a mí que me quitaran a mí parte de mis calificaciones para dárselas a alguien que no se está esforzando tanto como yo. Y les preguntaron, ¿y no es lo mismo con el sueldo? ¿No es lo mismo con el dinero? ¿No es el mismo principio? Perdón, ¿no es el mismo principio? Pues sí, ¿verdad? Estoy siendo un hipócrita entonces, ¿verdad? Con decir que quiero el socialismo para... Entonces, los que no han vivido en el socialismo, quieren el socialismo. Pero pregúntenle a los ciudadanos de Venezuela que han vivido bajo el socialismo por mucho tiempo si quieren seguir en el socialismo. Pregúntenle a los ciudadanos de Cuba que han vivido bajo el comunismo y el socialismo por tanto tiempo si quieren seguir bajo el socialismo. Todo tiene sus problemas, ¿sí? Todo tiene sus problemas. Nada más se cambian unos problemas por otros. Porque ninguno de los que han vivido en cierto sistema de gobierno han tenido que pasar por los problemas que los que han vivido en otro sistema de gobierno. Como dice mi papá, cada quien habla de cómo le va en el baile, ¿verdad? Entonces, no hay un sistema de gobierno perfecto. Por eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo que quiero decirles es que para los judíos no habían sido llamados a ser como las demás naciones. Los judíos no habían sido llamados a vivir en una monarquía, no habían sido llamados a vivir bajo el gobierno de un rey o nada de eso. Ellos habían sido llamados a vivir en una teocracia. Y lo que quiere decir teocracia es en un sistema de gobierno en el cual el que gobierna, el que da la última palabra, el que da dirección, el que manda es Dios. Teo, ¿sí? De theos, que es Dios, y cracia, que es de gobierno. Entonces, era un gobierno que era movido, manejado por Dios. Eso era lo que los israelitas habían sido llamados a hacer desde su principio. En Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6, noten lo que dice ahí. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Tú eres un pueblo santo para Dios. Tú eres un pueblo apartado para Dios. Tú debes estar separado para Dios. Tú vas a vivir por Dios, para Dios, en Dios, y todo lo que hagas lo vas a hacer de acuerdo a lo que Dios te diga que lo debes hacer, cómo Dios te diga que lo vas a hacer y cuándo Dios te diga que lo vas a hacer. Y lo vimos desde su salida de Egipto. Porque si ustedes se acuerdan, una vez que salieron de Egipto, una nube, una columna de nube los guiaba de día, una columna de fuego los guiaba de noche. Y cuando la columna, cualquiera que fuera, de fuego, de nube se levantaba, ¿qué hacían? Guardaban el tabernáculo, guardaban sus tiendas, agarraban a sus familias y seguían a esa nube hasta cuando la nube se detuviera de nuevo. Hacían todo lo que Dios les decía que hicieran. No se movían sin que Dios les dijera que se tenían que mover. En Deuteronomio capítulo 14 también y el versículo 2 se nos dice esto: tú eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios. De entre todos los pueblos de la tierra el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. Y no los escogió porque fueran algo grande, no los escogió porque fueran grandes guerreros, no los escogió porque tenían muchas riquezas. ¿Se acuerdan que habían sido los israelitas antes de salir de Egipto? ¿Qué habían sido? Esclavos. Eran esclavos, no tenían nada que ofrecerle a Dios, no tenían algo así que Dios dijera, no, estos camaradas, mira nomás, estos sí son un pueblo especial, tienen muchos talentos. No, simplemente, así como escogió a Abraham. Escogió a Abraham, ¿por qué lo escogió? ¿Tenía algo de especial? No.
Vivía en Ur de los Caldeos, era un hombre idólatra cuando Dios lo llamó de salir de Ur de los Caldeos y dejar a sus padres y a su parentela y a toda su familia. Lo escogió simplemente porque Dios es soberano y Él escoge a quien escoge y Él escoge cuando escoge y Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. ¿Sí? Ahora, aquí es donde hay algo curioso, ¿ok? Que estas mismas escrituras que hemos leído en el libro de Deuteronomio, estas mismas escrituras se le aplican a la iglesia, a los cristianos, en el Nuevo Testamento. Estas mismas escrituras se le aplican a la iglesia, a los cristianos, en el Nuevo Testamento. Noten lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces, así como Dios escogió a los israelitas, así Dios nos ha escogido a nosotros. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? No tengo nada que ofrecer. Si algo tengo que ofrecer es mi experiencia en pecar. Si algo tengo que ofrecer es los conocimientos que adquirí en el mundo. Si algo tengo que ofrecer, de nada te servirían a ti porque tú eres santo, perfecto y bueno. Pero ¿saben qué? Él me escogió a pesar de que yo estaba esclavizado al pecado. Como estoy seguro que todos ustedes que fueron escogidos por Dios estaban esclavizados al pecado. Y como estoy seguro que toda persona que no se ha acercado al Señor para recibir su perdón por medio de la fe, por la gracia que Él ha mostrado, sigue esclavizado al pecado. Entonces, así como los escogió a ellos y los hizo su propio pueblo, los hizo su pueblo santo, apartado para Dios y esperaba Él gobernar sobre ellos, así también nosotros somos llamados a ser de la misma manera apartados, escogidos por Dios para ser un real sacerdocio, para ser una nación santa, no importando de qué nación vengamos y en cuál hubiéramos nacido. Hemos sido adquiridos por Él para anunciar todas las maravillas que Él ha hecho, para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas en donde nos encontrábamos a la luz admirable en la cual nos ha puesto. Y hablamos un poco de esto el domingo pasado, así es que si ven el estudio del domingo pasado lo van a poder entender. Entonces lo que esto quiere decir es que como los judíos deberían estar sujetos a su rey Yahvé, Jehová de los ejércitos, nosotros también como iglesia debemos estar sujetos a nuestro rey Yeshua, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, cuando se les da los consejos al esposo y a la esposa, a la esposa le dice que debe estar sujeta a su marido como al Señor en todo. Al esposo se le dice que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces estamos como quien dice casados como iglesia con el Señor y debemos de someternos a nuestro marido como iglesia. Debemos ser sumisos a Él, a lo que Él pide, a lo que su palabra nos dice, ¿sí? No porque si no lo hacemos nos va a castigar de alguna manera, sino porque no lo hacemos nos va a traer consecuencias. Nos va a traer consecuencias que no nos van a gustar, ¿ok? Entonces debemos de ser, así como ellos fueron llamados a ser una teocracia, nosotros también somos llamados a vivir para, en y por Jesús. Amén. Entonces los israelitas le piden a Samuel que les dé rey. Veamos entonces la reacción que tiene Samuel a la petición del pueblo. Versículo 6. Dice, pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara y entonces oró al Señor. Entonces lo primero que vemos aquí es que a Samuel no le agradó en lo absoluto lo que el pueblo estaba pidiendo. Se enojó. No cabía en su cabeza que el pueblo ahora quisiera ser como las demás naciones y no quisiera que Dios gobernara sobre ellos. Pero noten que Samuel no les empieza a gritar y les empieza a decir, les empieza a reclamar, pero ¿cómo es posible que estén pidiendo esto? ¿Cómo es posible que sean tan cabezas duras? ¿Cómo es posible? No, ¿qué es lo que hace Samuel? Va y ora al Señor. No se deja llevar por sus emociones, no se deja llevar por sus sentimientos.
No se deja llevar por el impulso de hombre piadoso, por el impulso de juez justo de Dios. No se deja llevar por lo que él siente que debería hacer. Vemos ahí que no le agradó nada. Pudo haber hecho algo movido por sus emociones, movido por sus sentimientos, pero no lo hace. Va y ora al Señor. Y de nuevo esto nos muestra el carácter piadoso de Samuel. Porque en lugar de simplemente enojarse y empezar a dar de gritos y sombrerazos al pueblo por lo que estaba pidiendo, va primero a hablar con el que puede dirigirlo a él en lo que debe hacer. Y ¿saben qué? Creo que nosotros nos ahorraríamos muchísimos problemas y nos ahorraríamos de cometer muchísimos errores. Si cuando algo pasa que no nos gusta, que no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe ser, que va en contra inclusive de lo que nosotros creemos bueno, no nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, no nos dejamos llevar por nuestras reacciones humanas, no nos dejamos llevar por nuestras emociones y vamos directamente a consultar con Dios. No les estoy diciendo que no se enojen, ¿sí? Pero Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no por coraje, vayan y pequen hablando cosas, diciendo cosas, lanzando insultos, dando gritos, como dice mi mamá, con chines y jotas, ¿verdad? A todo mundo, en lugar de ir con Dios y decir, ok, Señor, esto qué bárbaro. Esto sí calienta, Señor. Necesito que tú me ayudes, necesito que tú me dirijas, necesito que tú me digas cómo debo reaccionar a esta situación. ¿Sabe que la situación ahí se va a quedar? Déjela ahí. Por un momento, vaya, enfríese. Hable con Dios. No deje que sus sentimientos, no deje que su coraje, no deje que sus emociones le ganen. Vaya con Dios, porque creo que si hiciéramos eso nos ahorraríamos, como les digo, muchos problemas y no cometeríamos algunos de los errores que cometemos cuando buscamos hacer las cosas llevados por lo primero que sentimos, en el momento que lo sentimos. Debemos llevarlo al Señor en oración, así como Samuel lo hizo aquí. Entonces Samuel buscó al Señor. ¿Y qué sucedió? El Señor respondió. El Señor respondió. ¿Sí? Porque el Señor responde. Cuando lo buscamos de todo corazón, el Señor responde. Cuando lo buscamos con la intención de querer, buscar hacer su voluntad, el Señor responde. ¿Sí? A menudo no responde lo que nosotros queremos que responda, pero responde. Y nos dice, sí, no, espérate. Y yo sé que cuando nos dice espérate es lo más difícil del mundo tener que esperar. Porque vivimos en una sociedad instantánea, ¿verdad? Todo es instantáneo. Sí, 15 segundos en el microwave es demasiado tiempo, ¿no es cierto? Digo, 15 segundos no lo pueden hacer que calienten 3, ¿verdad? Pero así somos, esperar es lo más difícil. Pero Samuel buscó al Señor y el Señor le respondió, versículo 7, noten, y el Señor le dijo, atiende a todas las peticiones que te haga el pueblo. ¿Escucharon eso? Le habían pedido una sola cosa, ¿no es cierto? Le habían pedido rey. Pero noten lo que le dice el Señor, atiende a todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces aquí como que Dios se notó que Samuel estaba enojado por lo que había pasado. Parece que él lo tomó algo personal, ¿verdad? No me quieren a mí como juez, no quieren a mis hijos como jueces. A mis hijos entiendo que no los quieran porque sé cómo se están comportando, pero a mí me van a rechazar, a mí, que lo he hecho todo al pie de la letra, que lo he hecho todo como Dios manda, que lo he hecho todo como debe ser, me van a rechazar a mí. Y el Señor, entendiendo lo que Samuel está pasando, le dice, no, ¿sabes qué? No te están rechazando a ti. La verdad de las cosas, si la piensas bien, están rechazándome a mí porque tú no has reinado sobre ellos. Tú has solamente hecho lo que yo te he dicho que hagas. Entonces yo he sido el que estoy reinando sobre ellos. Y al ellos no querer tener ya jueces que yo imponga sobre ellos y querer tener un rey como todas las demás naciones, lo que están diciendo es que no quieren que yo gobierne sobre ellos. Curioso, ¿no? Digo, esto debe de darnos, sí debe de encender una luz a nuestro corazón cuando queremos hacer las cosas como el mundo las hace, cuando queremos hacer las cosas porque las
lo leímos en un libro, cuando queremos hacer las cosas de la manera que nos dijo alguien que es muy buen amigo, muy buena amiga o que, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no consultamos a Dios y no consultamos la palabra. Estamos diciéndole a Dios que no es suficiente lo que Él tiene para ofrecer para nosotros poder seguirlo. Estamos diciendo que necesitamos de algo más o de alguien más para poder ser guiados en el camino que debemos ir. Cuando tenemos la palabra de Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, cuando podemos ir en oración y clamar a Él y preguntar por qué, e insistir una y otra vez, y cuantas veces tengamos que insistir para que Dios responda. Sí, yo sé que es difícil, pero a veces hacemos a un lado todo eso para seguir las instrucciones, consejos o lo que sea que el hombre tiene que darnos en lugar de seguir a Dios. Pero noten que lo que le dice Dios, lo que le dice a Samuel, le dice que le dé al pueblo lo que está pidiendo. Y esto nos lleva a pensar en otras cosas. Digo, yo le pedí muchas veces cosas a mi papá que me dijo no y nunca lo hice cambiar de opinión. Para nada, hasta que ya me fui de la casa, entonces pude hacerlo. ¿Sí? Uno en particular era dejarme crecer el pelo. Yo quería traer el pelo largo. Y llegué a traer el pelo largo hasta donde una vez tenía la cintura, así, pero ya no estaba en la casa de mi papá. Pero por más que le decía que es la moda y que así andan todos los muchachos, nunca me dejó tenerlo. Nunca. Pero ya cuando salí de mi casa, llegaba a la casa con el pelo largo y él no me decía nada. Y lo que decidió fue, ok, eso es lo que quieres, arráncate. ¿Verdad? Arráncate. Pero por el pelo largo tuve muchos problemas. Porque todo el mundo creía que era un hippie. Y lejos de mí ser hippie, para nada, ¿verdad? En algunas ocasiones alguien me llegó a tocar. Están grabando. Ok, este era antes de Cristo, ok, antes de Cristo. Fui a un baile. Estaba recargado contra la pared, con el hombro recargado contra la pared. Y traía un abrigo que tenía piel en el cuello. Tenía así como piel en el cuello. No cuero, piel, así como mink, pero no mink, así de ese suavecito. Y estaba ahí parado yo platicando con la novia, ¿verdad? Y de repente siento como que... Y oigo que un muchacho me dice, ¿quieres bailar? Desde los 15 años he tenido el bigote que tengo ahorita. Y que me volteo. Y dije, ¡ay! ¡Qué fea muchacha, qué bárbaro! Siempre no. Entonces mi papá, ok, eso es lo que quieres, está bien, ya estás grande, ya tienes edad, entonces hazlo. Pero encontré que tuve ciertos problemas que tuve que enfrentar por andar como yo quería andar. ¿Saben qué? A veces Dios, le insistimos tanto en ciertas cosas que nos dice, ¿eso es lo que quieres? Ok, ahí te va. A ver qué haces con ello. Y nos deja, nos lo da. Y luego cuando estamos sufriendo las consecuencias de recibir lo que hemos pedido, estamos clamando a Dios, Señor, ¿para qué me lo diste? ¿Por qué me lo... Ha de haber sido Satanás, me engañó Satanás, yo creí que venía de ti. Tenemos que tener, ¿se acuerdan de aquel dicho? Ten cuidado con lo que pidas porque se te puede conceder. Ten cuidado con lo que pidas porque se te puede conceder. Y el Señor a veces nos deja. Ok, eso es lo que quieres, te lo voy a dar. Pero luego vienen las consecuencias. Y no es porque Dios sea malo, es porque Él ya nos advirtió que vamos a tener consecuencias, pero no nos importan esas consecuencias. En el Salmo 81, en los versículos 8 al 16, no me acuerdo si lo van a poner o no, pero sí lo van a poner. No me acordaba si estaba ahí o no. Salmo 81, versículos 8 al 16. Dice, escúchame, pueblo mío, que quiero amonestarte. ¿Cómo quisiera yo, Israel, que me escuchara? Me acuerdo tanto de mi mamá con eso. Porque mi mamá me decía, Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza y gritarte las cosas para ver si se te quedan pegadas. Me acuerdo tanto de mi mamá. ¿Cómo Israel, cómo quisiera que me escucharas?
Versículo 9 dice, no debes tener ningún Dios ajeno, no debes inclinarte ante dioses extraños. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. Abre la boca y yo te daré de comer. Versículo 11, pero tú, mi pueblo, no escuchaste mi voz. Tú, Israel, no quisiste obedecerme. Y por tu obstinación te abandoné para que siguieras tus propios caminos. ¿No quisiste escucharme? ¿Fuiste terco en tener lo que querías tener? Entonces, ¿saben que yo los dejé, los abandoné, los dejé para que fueran y siguieran sus propios caminos? Noten el versículo 13. Ay, pueblo mío, si me hubieras escuchado. Ay, Israel, si hubieras seguido mis caminos. En un instante habría derrotado a tus enemigos y habría descargado mi mano sobre tus adversarios. Los que me aborrecen se me habrían sometido y yo, el Señor, pondría para siempre fin a sus días. Pero a ti te alimentaría con lo mejor del trigo y apagaría tu sed con miel extraída de la peña. Oh, mis hermanos, no seamos como el pueblo de Israel. Dios tiene buenas cosas para nosotros. Dios tiene buenas promesas para nosotros. ¿Sí? No seamos como el pueblo de Israel, no seamos tercos, no seamos cabezas duras y busquemos las cosas que nosotros queremos, porque Dios nos va a dejar a la buena de nosotros mismos. Va a dejar que hagamos las cosas como nosotros queramos y va a haber consecuencias para ello. No porque Dios vaya a traer esas consecuencias, sino que simplemente van a ser las consecuencias de no hacerle caso a Dios. Estaba enseñando a manejar a mi hija hace un par de meses. Y cuando agarraba las curvas, le decía, pon atención a lo que dice el señalamiento de qué velocidad tienes que agarrar una curva. Porque te están diciendo que agarres las curvas a esa velocidad, porque si te vas más recio y agarras la curva, el carro se puede voltear. Entonces tienes que hacerle caso a la velocidad que te dice que está ahí. ¿Sí? Y a veces nosotros con Dios somos como mi hija es conmigo cuando me estaba enseñando a manejar. Que iba a agarrar la curva, pero no se fijaba en la velocidad que llevaba. Y ahí van las llantas, rechinando. Y a veces así somos con Dios. Dios nos pone los señalamientos, porque Él sabe que si agarramos esa curva demasiado rápido, nos vamos a voltear, nos vamos a volcar y vamos a tener consecuencias. Pero cuando agarramos esa curva demasiado rápida, no es Él el que vuelca el carro. ¿Qué es lo que vuelca el carro? Nuestra propia imprudencia, ¿no es cierto? Pero luego le echamos la culpa a Dios. Si me hubieras estado cuidando. Y puedo oír la voz de Dios. Si hubieras agarrado la curva a 30 millas por hora, como dice el señalamiento. Pues no lo hacemos, mis hermanos. No lo hacemos. Y no es que, de nuevo, no es que Dios sea malo. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Es que nosotros decidimos no someternos a las cosas que Dios está poniendo delante de nosotros para que nos sometamos a ellas. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor en el Salmo 81. Oh, yo hubiera hecho tantas cosas por ustedes. Yo les advertí que no hicieran esto, aquello y lo demás, pero decidieron hacerlo y tuve que abandonarlos a que hicieran lo que quisieran para que vieran que no les iba a ir bien. Sí, entonces, de nuevo aquí los israelitas estaban haciendo lo que ellos, queremos rey. Y más adelante van a decir, ya como de lugar vamos a tener rey. Así de machos eran los israelitas. ¿Verdad? Y ¿saben lo curioso de todo esto? Es que si leemos las escrituras y vemos todo el consejo de Dios, vemos en las escrituras que Dios ya había planeado darles rey. Dios ya había planeado que iba a llegar un día en el cual iba a ser el tiempo para que tuvieran rey. Pero no era todavía no había llegado ese tiempo. Tan así era el plan de Dios darles rey que mucho antes, 400 años antes, les dio instrucciones para ese rey que un día él iba a poner como rey de Israel. ¿Sí? Entonces Dios ya había planeado darles rey. Pero iba a ser cuando Él quisiera dárselos. Iba a ser cuando Él supiera que estaban listos para recibir ese rey, para poder tener rey. Y este no era el tiempo.
Y de nuevo, me miro a mí y nos veo a nosotros como cristianos a veces, que a veces queremos las cosas cuando nosotros las queremos y no queremos esperar el tiempo de Dios. Y a veces nos va como en feria por tener las cosas cuando nosotros queremos. Nos va como en feria. ¿Sí? Noten, tan así había planeado Dios que les iba a dar rey, que en Deuteronomio capítulo 17, comenzando con el versículo 14, esto es lo que se nos dice. Dios hablando aquí, o a través de Moisés, dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas: quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. ¿No era lo que estaban diciendo? Noten que tal vez quieran, tal vez digan. Versículo 15. Si es así, noten esta parte del versículo 15. Nombrarás como tu rey a quien ¿qué? El Señor tu Dios escoja. Entonces, si es que llegan a desear tener un rey, van a escoger como rey al que yo les diga que va a ser su rey, al que yo imponga como su rey. Pero, sigue diciendo ahí, no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Versículo 18, una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19, y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. Entonces Dios ya había planeado darles rey. Dios ya lo tenía todo listo para darles rey. Pero iba a ser cuando Él decidiera que estaban listos para tener ese rey, iba a ser bajo sus condiciones e iba a ser alguien que iba a estar completamente inmerso en su palabra para saber gobernar al pueblo de Dios como Dios quería que se gobernara. Y vamos a ver que eso no fue lo que sucedió. Ellos se aceleraron, se adelantaron al plan de Dios y no esperaron a que el plan de Dios se desenvolviera al pedir a su rey por las razones equivocadas. Y de nuevo, creo que podemos perdernos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros al no esperar que sus planes se desenvuelvan en nuestra vida. Y cuando nos anticipamos a hacer lo que creemos que Dios nunca va a hacer por nosotros porque no vemos ningún indicio de que lo quiera hacer, empezamos a tomar cartas en el asunto, empezamos a tomar decisiones por nuestra propia sabiduría, empezamos a hacer cosas como nosotros creemos que se deben hacer o como se nos aconseja que lo debemos hacer y no esperamos el momento de Dios. Y de nuevo se pagan las consecuencias. Una de las cosas que sucedió con el pueblo de Israel, específicamente con la tribu de Judá y de Benjamín, fue que por idólatras se los llevaron exiliados a Babilonia. ¿Se acuerdan de esa historia? Se los llevaron como exiliados a Babilonia. Y se les dijo que iban a estar allá 70 años. Mientras estaban allá, diferentes tiempos, ¿verdad? Salieron profetas falsos que les decían que ya casi, que no se desesperaran, que ya casi iban a ser devueltos a su tierra. Se levantaron profetas falsos que les dijeron: prepárense porque en cualquier momento Dios los va a devolver a su tierra. Prepárense porque... Y todos les creían a estos profetas, seguían las instrucciones de estos profetas y luego no hacía nada Dios y se desanimaban y se desilusionaban porque estos profetas les estaban diciendo que esto es lo que iba a pasar, pero nunca pasaba. Es como la gente que se la lleva pidiéndole opiniones o cosas a profetas y apóstoles y todas esas cosas, y cuando las cosas no se cumplen como dicen, hay una gran desilusión en Dios, no en la persona que se los dijo, sino en Dios. Se desilusionan de Él porque no se cumple lo que se les dijo. Pero Dios fue muy claro. Dios les dijo que iban a pasar 70 años y que hasta que pasaran los 70 años no iban a volver a la tierra. Y un día el Señor habló a través del profeta Jeremías y les dijo: ¿saben qué?
compren casas, siembren tierras, sus hijos y sus hijas se casen, porque van a quedarse ahí hasta que se cumple el tiempo que yo dije que se iba a cumplir. Pero no se desesperen, espérense. Yo sé lo que su corazón está anhelando, yo sé lo que su corazón quiere. Quédense quietos. No les crean a toda esta bola de profetas que les están diciendo esto y aquello y que van a hacer, que voy a hacer esto. Ya les dije que van a tener que pasar 70 años ahí y no van a pasar ni un día menos, pero tampoco van a pasar ni un día más. Y para animarlos, a través de Jeremías, el Señor les dice esto en Jeremías 29, en los versículos 11 al 14. Noten lo que les dice. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. En la Reina Valera 60 dice, para que tengan el fin que esperan. Para que tengan el fin que esperan. Y yo les digo a ustedes, mis hermanos, aquí esta noche, no les crean a los falsos profetas, no le crean ni a su propio corazón, no les crean a todos los que dicen, no, todo va a estar bien, oh, Dios va a hacer eso, oh, Dios tiene estas promesas, oh, Dios te va. No, créanle a Dios, hagan las cosas como Dios dice. Él tiene sus tiempos ya determinados, Él tiene sus planes ya hechos, y los planes que Él tiene para nosotros son planes para nuestro bien y no para nuestro mal. Son para que tengamos un futuro lleno de esperanza, aunque las cosas se miren grises ahorita, aunque las cosas se miren negras ahorita, aunque parezca que las tinieblas nos están cubriendo, aunque parezca que estamos en una situación en la que no hay esperanza, aunque parezca como que nunca se va a hacer lo que nosotros hemos sentido, que Dios nos ha prometido. No se desesperen, esperen en Dios siempre, porque los planes que Él tiene son buenos. Y no debemos buscar nuestros propios planes, sino los planes de Él. Noten, yo sé, solo yo sé, los planes que tengo para ustedes son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Versículo 12 dice, entonces, cuando llegue el tiempo, cuando ya todo esté como debe estar, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Versículo 13, cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo su corazón. Versículo 14, ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Palabra del Señor. Pero va a ser cuando Él dijo que se iba a hacer. Va a ser como Él dijo que se iba a hacer. Y lo que les está diciendo es, confíen en mi palabra, confíen en mí, confíen en lo que yo les he dicho. No confíen en los demás. No se crean de tantas cosas que les están tratando de vender como que viene de mí, porque no viene de mí. Vean mi palabra, vean en ello lo que es verdadero, vean en ello lo que en realidad les va a aprovechar. Porque tengo buenos planes para ustedes. Y no buscar como los israelitas tener rey porque tenían que tener rey. Y adelantarse al plan de Dios porque querían ser como las demás naciones. O como Abraham, que quería tener un hijo y ya sentía que se le estaba pasando el tiempo. Y no se le estaba pasando el tiempo, ya se le había pasado el tiempo. Pero Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Pero se desesperó y ¿qué hizo? Le hizo caso a Sara y tomó a la sierva de Sara, Agar, y tuvo un hijo con ella y nació Ismael, que hasta ahorita es una espina en el costado de los hijos de Abraham. ¿Sí? Entonces, o como Ezequías, que el Señor vino y le dijo al rey Ezequías, pon tu casa en orden porque es tiempo de que te vayas a casa. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Ezequías, verdad? Ay, Señor, pero si todo este tiempo yo te he servido y he estado contigo y ay, ¿por qué? ¿Por qué me quieres llevar de esta tierra al cielo? Yo no quiero irme al paraíso, quiero quedarme en esta tierra llena de pecado, llena de guerras, llena de... Eso era básicamente lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? Ok, eso es lo que quieres, te voy a dar 15 años más. Pero después de esos 15 años va a pasar esto y aquello otro. Cuando menos no va a pasar mientras yo esté vivo. ¿Y qué pasó? Fue lo que comenzó todo el exilio y todo lo demás. Entonces tenemos que esperar el plan de Dios. ¿Sí? Ok,
Versículo 8 de 1 de Samuel 8, seguimos ahí. Están haciendo contigo, Dios hablándole a Samuel todavía, están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. ¿Se fijan? Enseguida Samuel se va a disponer, va con Dios, le pide su dirección, le pide lo que debe hacer y Dios le dice, dales todo lo que quieran porque estos camaradas han sido así conmigo desde que los saqué de Egipto, los saco, los libero, les ayudo, les doy y tarde o temprano terminan dejándome a mí para ir a servir a otros dioses. Entonces atiende a sus peticiones, dales lo que quieren, ¿sí? Pero adviérteles, aclárales que van a tener inconvenientes. Y luego noten lo que dice ahí, y muéstrales cómo los tratará, palabra importante aquí, quien llegue a ser su rey. Quien llegue a ser su rey. En otras palabras, Dios les está diciendo, ¿creen que tienen problemas ahorita? Porque tienen que confiar y esperar en Dios y someterse a sus planes, a los planes que Él tiene para ustedes, y tienen que esperar a que Él haga, que Él se mueva, a que Él responda. ¿Creen que tienen problemas ahorita? Espérense a que pasen por los problemas que su rey les va a traer. Y luego también noten que se les dice, así será con quien llegue a ser su rey. No importa quién sea, así va a ser, con quien llegue a ser su rey, esto es lo que va a pasar. Y sin duda Israel tuvo buenos reyes, Israel tuvo malos reyes, Israel tuvo reyes que fueron los peores de todos. Pero de todas maneras todos iban a actuar igual, porque todos al final de cuentas eran ¿qué? Hombres. Eran hombres. E iban a reinar como cualquier hombre reina. ¿Sí? Al final de cuentas eran hombres falibles, contaminados con la naturaleza pecaminosa que nos aqueja a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, noten lo que pasa en los siguientes versículos, y aquí nos vamos a tener que apurar un poco. Versículo 10. Samuel comunicó al pueblo que pedía a un rey todo lo que el Señor había dicho, y les dijo, y quiero que cuenten en mi versión cuántas veces se usa la palabra quitará, ¿ok? No sé qué palabras se usa en la Reina Valera 60, no me acuerdo, pero cuéntenlas. Versículo 11, les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería, irán abriéndose paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados, y a otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. Les quitará sus hijos entonces. 1. Versículo 13. También les quitará sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Ya les quitó sus hijos, ya les quitó sus hijas. Versículo 14, además les quitará sus mejores tierras, hijos, hijas, mejores tierras, y sus viñedos, olivares y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Versículo 15, les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Constantemente les había dicho Dios que tenían que darle el diezmo a Él. Nunca de los nunca se lo dieron, pero al rey, qué bárbaro. Calle boca para lengua si no se lo da. Como en nuestros tiempos, ¿verdad? Es a veces, no para todos, pero a veces es difícil dar ofrenda, al diezmo, lo que sea. Pero llega a tocar el IRS a la puerta y calle boca, inmediatamente hacemos el cheque, ¿no es cierto? Inmediatamente hacemos el cheque porque sabemos que nos va, pero en fin, ese es otro sermón. Ok, entonces, les quitará, versículo 15, la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Versículo 16, les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. Versículo 17, y les exigirá, que es lo mismo que quitará, la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. ¿Se fijaron cuántas veces está ahí la palabra quitará o el equivalente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces en la versión que yo estoy leyendo. Les va a quitar. No les va a dar, les va a quitar. ¿Sí?
Pregunta, ¿cuándo hizo el Señor esto con ellos? ¿Cuándo les quitó? ¿Cuándo les dijo, me van a dar a sus hijas, me van a dar a sus hijos, me van a dar sus tierras, me van a dar sus ganados, me van a dar esto, me van a dar aquello? Y cuando les pedía ofrendas, diezmos y todo lo demás, ¿para qué era? Para que lo llevaran al tabernáculo, después al templo, y ellos mismos lo comieran, lo disfrutaran cuando presentaban sus sacrificios y presentaban sus ofrendas, y para que el tabernáculo y el templo pudiera tener todo lo que se necesitaba para que los sacerdotes pudieran hacer la obra del ministerio de interceder por ellos delante de Dios en el sistema sacerdotal como estaba entonces. Todo llegaba a ser un beneficio para ellos. Entonces Dios nunca hizo esto con ellos. Desde que los sacó de Egipto, todo lo que hizo fue darles. Les dio libertad, les dio protección, les dio dirección y eventualmente les dio hasta su propia tierra. Pregunta para ustedes, ¿qué sería mejor? ¿Un rey que está siempre dispuesto a dar o un rey que se especializa en quitar? Te los dejo de tarea. Respóndanlo en su casa. Es obvio, ¿verdad? Es obvio. Y les digo una cosa, ese tipo de rey que está dispuesto a dar hasta que duele, ese tipo de rey que está dispuesto a serle fiel al pueblo, aun cuando el pueblo le es infiel a él, ese tipo de rey fue el tipo de rey que Jesucristo vino a revelarnos que es Dios. Yo no sé por qué la gente dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojón que nada más estaba esperando que el pueblo se enojara para partirlos con rayos. Era un pueblo, era un Dios lleno de gracia, era un rey que fue rechazado por su pueblo a pesar de todo lo que les dio. Era un rey que siempre vino a salvar a su pueblo cuando clamó a él. Era un rey que estuvo dispuesto a dar todo a cambio de nada. Era un rey que se especializaba en dar y no en quitar. Y ese fue el tipo de rey que Jesús vino a mostrarnos que era nuestro Dios. Porque así como Dios fue rechazado aquí por los israelitas, Jesús fue rechazado, ¿no es cierto? Y Jesús sigue siendo rechazado por la humanidad, aun cuando hace tantas cosas buenas por ella. Aun cuando entregó su propia vida y derramó su sangre para pagar por los pecados de la humanidad los sigue rechazando. A veces su pueblo lo rechaza. Un rey humilde, un rey lleno de amor, un rey lleno de compasión y de gracia. Y es una de las razones por las que vino Jesús, para revelarnos cómo y quién es Dios en realidad, la verdadera naturaleza de Dios. Y también vino a enseñarnos que en el reino de Dios no se opera como en el reino de los hombres. En el reino de Dios las cosas no funcionan como en el reino de los hombres. ¿Sí? En el reino de Dios las cosas son muy, muy diferentes. ¿Sí? No lo van a poner, no me acuerdo si lo van a poner en la pantalla, pero creo que no. Pero si ustedes leen en Mateo capítulo 20, los versículos 25 al 28, Jesús, ¿se acuerdan cuando dos de los discípulos fueron con Jesús y les dijeron, queremos, Juan y Santiago creo que fueron y le dijeron, queremos que cuando estés en el cielo nos pongas uno a la derecha y uno a la izquierda, queremos estar ahí, tú y nosotros queremos estar así. Y él les dijo que no podía hacer eso, ¿verdad? Y se nos dice que los demás apóstoles, los demás discípulos escucharon y se enojaron con ellos, ¿no? Por haberle pedido eso al Señor, ¿sí? Y cuando los escuchó, que se enojaron, y después de haber escuchado a estos dos, que ya estaba preparado para decirles básicamente que no. En Mateo 20, los versículos 25 al 28 dice, entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes, ¿sí? Entre paréntesis, mi expresión, los que son mis discípulos, los que son mis seguidores, los que me han aceptado a mí como Señor y Salvador, los que están bajo mi reinado, entre ustedes, ¿sí? No debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo.
Y luego les dice esto en el versículo 28 de Mateo 20. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es como funciona el reino de Dios. Es opuesto a cómo funciona el reino del hombre. Completamente al revés. La manera para ascender en el reino de los hombres es que pisotear a cuanta persona puedas y usarla como escalera para llegar a la cima. ¿No es cierto? La manera de ascender en el reino de Dios es estar dispuesto a estar en lo más bajo y ser esclavo de todos los demás. Y así es como estamos en realidad en la cima. Porque eso fue lo que el Señor vino a mostrarnos. Terminando aquí en el capítulo 8 de Primera de Samuel, los siguientes versículos. Versículo 19 dice: el pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo: no será así. A como dé lugar tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. ¿Alguna vez han visto a un rey ir a la batalla solo por todo el pueblo? ¿No se les acababa de decir que el rey iba a quitarles a sus hijos para hacerlos parte del ejército y para usarlos como capitanes? Entonces, ¿de dónde están sacando que su rey iba a salir? Sus hijos iban a salir a pelear por el rey y sus hijos iban a perder la vida por ir a hacer lo que el rey les estaba diciendo. Pero no se fijaban en eso. Lo único que se fijaban era que querían ser como las demás naciones. Lo único que se fijaban era que querían tener un rey como todos los demás y nada nos va a satisfacer más que tener rey. Oh, mis hermanos, por favor, cuidado. Tenemos un solo rey, es Jesucristo. Solo a Él nos debemos someter. Y sus métodos son los que debemos de usar para regir nuestra vida. Versículo 20 sigue diciendo: así seremos como todas las naciones, nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Y Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor. De nuevo fue con el Señor. Y el Señor le respondió: atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Y entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresaran cada uno a su ciudad. Dáselos. Me asombra ver cómo un Dios tan poderoso, el creador de los cielos y de la tierra, está tan dispuesto a condescender con el hombre, ¿no es cierto? Está dispuesto a bajarse al nivel como cuando el papá se arrodilla delante del niño para explicarle algo, para decirle algo. Dios está dispuesto a bajarse a nuestro nivel y decirnos: ok, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Arráncate. Vas a sufrir las consecuencias y cuando estés pasando por las consecuencias vas a clamar a mí con todo tu corazón y ¿sabes qué? Ahí voy a estar para ayudarte. Ahí voy a estar para sacarte del atolladero. Tenemos un buen rey, ¿no es cierto? Tenemos un buen Dios, ¿no es cierto? No tenemos por qué andar buscando otros reyes ni otros dioses. Amén. Vamos a orar.